Aquí estamos en un vídeo más donde hoy vamos a dejar ya casi, si no terminada, nuestra incubadora casera de esta forma que hemos decidido pues colocar los componentes y demás. Hoy yo creo que el vídeo de hoy es más importante que todo lo que llevamos de este tiempo atrás en la construcción de la incubadora. Mira que sé que a la mayoría lo que les interesa es saber cómo se hace la incubadora, pero ya te digo, creo que este momento es importantísimo porque es el momento, aparte de decirte cómo se ajusta el termostato, el STC 3028, es el momento de ponernos a medir y medir hasta conseguir una temperatura lo más homogénea dentro de la incubadora, en la bandeja de huevos, y el momento de hacer una buena calibración, porque de esto realmente, a partir de aquí, de esto es de lo que depende de que tengamos una buena incubadora casera o una mala incubadora. Fijaros lo importante de lo que os estoy comentando. Que sí, está muy bien que cualquier persona os diga cómo se hace una incubadora casera, eso es lo que hemos hecho hasta aquí, pero yo creo que realmente, lo gordo, lo importantísimo, viene a partir de aquí. Y te lo vamos a contar ahora desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Y el vídeo se nos viene largo más que por la duración de lo que vais a ver, largo a nosotros por el tiempo que tenemos que esperar para las distintas mediciones y demás. Así que para optimizar ese tiempo, para que no estemos el día entero grabando, voy a hacer una cosa. Voy a llenar de agua ya estos dos vasos y los voy a meter en el interior. ¿Por qué? Porque mientras que vamos tomando las temperaturas, pues el agua se va calentando y ya de paso vemos cómo se va comportando la humedad relativa. Es un tiempo que podemos aprovechar. Y lo siguiente que vamos a hacer es ponerle las pilas a los 5 termómetros digitales que compramos y bueno, le ponemos las pilas, fijamos las ondas en el interior, en las 4 esquinas y en el centro, los ponemos en el exterior y vemos cómo se van comportando. Lo importante no es si marcan bien o marcan mal, te voy a contar por qué. Yo tengo ahí un medidor de temperatura y humedad al que le tengo mucha confianza, así todo hoy vamos a decirte cómo ir comprobando cómo se va comportando, porque se le puede estar acabando la pila y nos puede dar datos erróneos, simplemente porque la pila ya está dando sus últimos suspiros. Le vamos a hacer, mientras tanto, la prueba del trapo húmedo para estar seguro que por lo menos la humedad la marca medio bien y así vamos adelantando. Así que primero vamos a llenar los vasos de agua, los metemos dentro, conectamos la incubadora para que vaya calentando y así el vídeo va a durar lo mismo, pero nosotros acortamos los tiempos. Y ya dentro de la incubadora, pues en el fondo, en las dos esquinas, pues vamos a colocar los vasos y les vamos a echar agua. ¿Vale? Con esto ahora, mientras que conecto la incubadora y demás, y mientras hacemos las pruebas que tengamos que hacer, pues el agua se va calentando y así mientras también, pues la humedad relativa, que he ido un momento a llenar la botellita de agua porque estos vasos tienen un montón de capacidad, ¿veis? Pues mientras que nosotros fuera vamos haciendo las siguientes cosas, pues el agua se va calentando, ¿veis? El agua se va calentando, el habitáculo también se va calentando, las paredes de la incubadora, y después hacer todo lo que queremos hacer, pues nos va a costar menos trabajo, ¿vale? Ya está el agua ahí, ahora vamos a seguir hablando de los medidores de temperatura y el termohigrómetro al cual, como te digo, le tengo yo un poquito de confianza. No mucha, pero mira, hasta el momento me está dando buenos resultados las incubaciones que hacemos confiando en él. Bien, me siento aquí y vamos a ir pues poniendo
las pilas a los diferentes medidores para, bueno, de una vez simple, pues no tenemos que estar abriendo y metiendo el medidor en un sitio, después en otro, después en otra esquina. Los vamos, ¿veis? Los vamos poniendo. Los voy a dejar aquí fuera todos juntos para ver la diferencia que tienen entre ellos y marcar los que nos marcan diferentes para saber pues esa diferencia, ¿no? Y después con esto vamos a ver, sin tocar para nada de momento el termostato, vamos a saber cómo se comporta la temperatura en el interior de nuestra incubadora, ¿no? Ahora mismo no buscamos saber la temperatura exacta. Lo que vamos a buscar primero es saber cuánto varía en el interior de un lado a otro de la base de la incubadora. Y una vez que ya tengamos pues esos datos que nos interesan, pues ya mediremos con el bueno, con el que nosotros tenemos de confianza para hacer la calibración, ¿vale? Una vez que sepamos qué diferencia hay de un rincón a otro de la incubadora, pues después, tomando la temperatura con el bueno en un solo punto, ya nos podemos hacer una buena idea, ¿veis? Ya nos podemos hacer una buena idea de qué es lo que tenemos en el otro. Y este es el que yo normalmente utilizo para hacer las incubaciones. Voy a dejarlos en la mesa un buen rato, ¿vale? Voy a dejarlo aquí los 5, los voy a poner así que se vea, para ahora cuando lo grabe pues podáis ver las diferencias entre ellos, ¿vale? Y cuando pase un buen rato, porque esto ya digo, es cuestión de mucha paciencia, cuando pase un buen rato, pues entonces vemos en cuánto se han estabilizado y a partir de ahí pues los marcaremos para saber qué diferencia hay entre unos y otros y los meteremos dentro, los sujetaré con fisos y poco más, ¿vale? Lo que pasa que ya digo que es algo que es muy entretenido, que necesitamos mucho tiempo y que yo sé que hay gente que es muy impaciente y resulta que muchas veces hace esta parte muy rápido y nos encontramos con que todo lo que hemos hecho anteriormente por correr aquí resulta que no vale absolutamente para nada. Ahora pues voy a coger lo voy a envolver en un trapo húmedo y después de un cuarto de hora pues veremos en torno a cuánto está la humedad relativa. Yo sé que marca un poquito menos, pero sabiendo eso pues perfectamente podemos dar con una buena humedad a la hora de meterlo en nuestra incubadora casera. Voy a hacerlo del trapo húmedo y ahora lo voy a hacer para que lo veáis y cuando lo deslíe, cuando lo saque, lo voy a hacer de nuevo delante de vosotros y vais a ver al mismo tiempo que yo pues cómo está de humedad relativa. En la temperatura pues no tenemos más remedio que confiar en él. Si la humedad me da medio bien, pues la temperatura debemos de pensar de que no ha sufrido tampoco variación. Si por ejemplo en estas mediciones me diera cuenta de que la humedad ha cambiado mucho, pues entonces ya también desconfiaría de la temperatura. Pero en fin, no adelantemos, le voy a hacer la prueba, voy a buscar el trapo, lo voy a mojar y ahora os sigo contando. Aquí está el primer plano, es un trapo sucio, no vayáis a ponerle pega porque como está sucio lo íbamos a echar a lavar, pues lo he puesto bien empapado y ahora pues lo voy a dejar aquí en ese trapo y con esto tenemos vídeos sobre la prueba del trapo húmedo para comprobar nuestros medidores de humedad si van bien o no, o por lo menos si van mal, saber qué margen tenemos ahí de error. Supuestamente para que esté fino, para que esté bien, debería de marcar aproximadamente un 98% de humedad relativa, ¿no? Si marcara al 100, pues sería perfecto, ¿no? Pero en torno al 98% estaría perfecto. Todo lo que dé de menos, pues ya sabemos el margen que tiene.
Antes, por lo menos las veces que yo se lo he hecho, pues marca un poquitín menos, pero sé perfectamente la diferencia que trae. No voy a decir nada, simplemente cuando pase un cuarto de hora, 20 minutos, pues mediremos, y mientras también este tiempo nos sirve para ver qué van marcando pues nuestros termómetros, que ahí lo estáis viendo. Voy a retirar un poco, están todos, menos este que está en 28, estos cuatro pues están entre 27, ya veis, y es que no coincide ni uno, ¿eh? Muchas veces me preguntáis, tengo no sé cuántos los termómetros y no me coinciden ninguno las temperaturas, pues ya lo estáis viendo. Hombre, también es cierto que acabo de ponerle las pilas, que hay que dejarlo un poquito que se estabilicen, ¿veis? Pero quizás los dos más cercanos, por una parte sea esta pareja, 27,1 y 27,2, y por otro lado esta pareja, 27,6, 27,8. Pero este va por libre, este tiene 28,1. Lo que haré después es que cuando saque del trapo para medir la humedad de este termohigrómetro, pues lo pondré en medio de todos y confiaremos en los que se parezcan más a lo que marque este termohigrómetro de dentro, que al final es al que le tengo más confianza, al final es del que me fío. Pero por lo menos marcaremos estos de alguna forma para saber qué diferencia tienen con aquel, ¿vale? Esto es aproximado. Primero vamos a ver qué temperaturas hay en la bandeja de huevos y después con este nos apoyaremos para afinar y calibrar la incubadora, ¿vale? Y ya por último, al final del vídeo, pues te diré cómo retocar este termostato, cómo va el teclado y demás, por si tienes que calibrar o para hacer los ajustes pertinentes cuando termines tu incubadora. Ya te adelanto que tiene poca historia, que es muy fácil, tanto la parte de temperatura y tanto también igual la parte de humedad relativa, por si a esa parte, al controlador de humedad, decides de ponerle un dispositivo para subir la humedad dentro de tu incubadora. Bueno, nada más, señores, señoras, toca esperar a ver si estos se igualan un poquito y a ver si mientras pues nos dice qué humedad marca, ¿vale? Volvemos después de media horita hemos esperado para que se sigan estabilizando los termómetros aquí sobre la mesa, y sobre todo vamos a ver la humedad relativa que nos marca, ¿veis? El 93% de humedad relativa. Ya os dije que yo sabía que no marcaba del todo bien, pero ya sé que tiene en torno a un 4 o 5% menos de humedad relativa de lo que en realidad hay. Pues conociendo este margen, que quería que vosotros lo comprobarais también a la par que yo, pues ya sabemos qué humedad relativa tenemos que tener. Por ejemplo, si aquí tenemos el 55%, sería cerca del 60%, ¿no? Un 3%, 4% marca por debajo este medidor. Ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en medio de los termómetros para ver de cuáles nos podemos fiar y también a partir de ahí ver qué diferencia siguen manteniendo entre ellos. Pero antes de meterlo en medio, os voy a enseñar cómo están ahora mismo a estas alturas después de media hora sobre la mesa. Hay que decir que fuera de la incubadora se estabilizan mucho más rápidamente que no en el interior, porque en el interior tenemos otros factores que influirán en que necesitemos más tiempo para que se estabilicen. Ahí hay una corriente de aire artificial que posiblemente no sople igual en todas direcciones. Entonces, dentro de la incubadora, mientras más tiempo esperemos, mucho mejor. De hecho, ahora cuando salgamos de dudas aquí fuera y los afiancemos dentro con FISO en la base, con cinta aislante, para estar seguros de que no se nos mueven las ondas de las cuatro esquinas y centro, pues esperaremos muchísimo más para estar seguros de qué es lo que está ocurriendo en el interior antes de hacer la calibración con el termostato STC 3028. Y ya de paso, pues veremos también cómo se accede al menú, que repito una vez más, es muy fácil.
Pues ellos siguen ahí a su historia. Estos dos no cambian, la temperatura la tienen clavada. Estos pues tienen una pequeña variación entre ellos y ya estáis viendo que tienen en torno a 0,4 o 0,7 grados de diferencia, pero este es el que se va totalmente, tiene 28,3. Tiene aproximadamente 1 grado más que estos dos y ya después pues tiene ahí aproximadamente medio grado y algo más con este, pero ya digo, sabiendo, después los marcaremos para ver esas diferencias cuando estemos seguros qué temperatura marcan, siempre teniendo como referencia este del centro, ¿vale? Ahora mismo marca 26,4, pero evidentemente porque está todavía húmedo de haber estado media hora en el trapo húmedo. Lo vamos a dejar otro buen rato ahí y vamos a ver en cuáles podemos confiar siempre tomando como referencia el blanco. Bueno, pues aquí seguimos, esperando y esperando y esperando, con mucha paciencia. De verdad que yo sé que esto, para tener muchas visualizaciones, para tener muchos likes y para todas estas historias de YouTube, no es un vídeo que sea muy atractivo. Que hay gente que prefiere ver vídeos de cómo hay gente que pone huevos en una caja con una bombilla en lo alto, sin más historias y después rápidamente salen pollitos y demás. Ahí se queda eso. Pero este vídeo que estamos haciendo ahora, con todo el tiempo que estamos tardando un montón porque cada impasse de esto, cada vez que movemos un termómetro o algo puede pasar media hora o más, aquí realmente es donde vais a conseguir una buena incubadora con buenos resultados de incubación. Que ya sé que es muy pesado todo el proceso, mucho. Y eso que nosotros tenemos 5 termómetros digitales que hemos comprado. ¿Que marcan diferentes? Sí. Ahora lo vamos a ver y lo apuntaremos en un papel para estar seguros. Después los meteremos en la incubadora y tenemos que dejarlo dentro de la incubadora un montón de tiempo. Los voy a colocar fuera de la misma forma que están dentro, describiendo un cuadrado y el del centro, para que en todo momento seamos conscientes desde fuera, pues, cómo van las temperaturas dentro y cómo van evolucionando. Mientras, pues, aprovecho por aquí, hago una cosita, hago otra, vengo, le doy una vuelta, la vuelvo a mirar e iré grabando para compartir todo este proceso con todos vosotros. Y como siempre os decimos, que este vídeo tiene muchas visualizaciones, perfecto. Que no, pues, como siempre digo, es una lástima, porque ya os digo que yo podría hacer un vídeo construyendo la incubadora, ahora diciendo cómo se controla el termostato rapidito y ahí queda. Y cada uno en su casa después, cuando le vengan los problemas, pues no nos enteramos, los problemas quedan cada uno en su casa y todos están contentos y un vídeo con un montón de visualizaciones y pongo después un pollito andando por aquí delante de la incubadora, va estéticamente perfecto, pero de verdad que no me interesa eso. Hemos hecho vídeos de incubaciones, os hemos demostrado que todo esto funciona y da buenos resultados y hoy, vídeos atrás, estamos experimentando con una incubadora que hemos colocado los componentes de forma diferente a lo que nosotros solemos hacer, pero para que veáis que también funciona, simplemente que no es el sistema que nosotros utilizamos porque a nosotros de la forma que lo hacemos nos cuesta mucho menos trabajo conseguir unos buenos parámetros y un buen reparto del aire caliente dentro. Pero que, ya digo, podéis hacer lo que queráis, pero repito, creo que este vídeo no tiene desperdicio y aunque se tarde mucho tiempo en hacer, si vosotros queréis hacerlo en vuestra casa, os vais a pegar un montón de tiempo, pero yo creo que es mejor hacer esto, pegarte un día entero dedicándoselo a la incubadora para ponerla bien fina, que no perder 21 días de una incubación y ver el desastre tan grande que podemos conseguir y la bajada de moral que te viene con eso cuando en la primera incubación no obtenemos los resultados que queremos, ¿vale? Por eso lo recalco una y otra vez. Es muy importante que hagamos esto si queremos tener una buena incubadora. Pero ojo, no solo con las incubadoras caseras, igualmente con las incubadoras comerciales que compramos.
Es muy importante que antes de poneros a incubar, con la incubadora que compremos, le hagamos esta prueba de humedad y temperatura. Mucha gente no le ha llegado todavía a casa la incubadora y algunos ya tienen preparados los huevos para meterlos en cuanto les llegue. Es quitarle el embalaje, meterle los huevos, echarle agua y para adelante. Y después lo fácil es decir que si es una porquería, que se han tirado el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, que aquí arriba, al principio del vídeo sobre todo, pues aparecen unos letreritos donde si picáis ahí podéis ir directamente a otra serie de vídeos, ¿vale? Dejadlo para el final, cuando veáis este vídeo, y después lo ponéis al principio y veréis. Uno de ellos es donde agrupamos todos los vídeos que estamos dedicando a esta incubadora, ¿vale? Cronológicamente los tenéis en nuestro canal, pero si picáis ahí, los he agrupado todos los vídeos que llevamos de momento con esta incubadora, los tenéis ahí en esa lista de reproducción. Y hay otro que te ha aparecido, otro cartelito al principio que pone haz tu incubadora aquí, donde ahí están todas las incubadoras que hemos hecho hasta el momento. Cuando terminemos esta, también la incluiremos ahí para que ahí podáis echar un vistazo a los diferentes modelos de incubadoras que hemos hecho y que están hechas con diferentes materiales y diferentes componentes, ¿vale? Ahora pues tendré que dejar otro rato bueno y miraremos cómo va el tema de las temperaturas. Y después de un buen rato ya, pues yo creo que podemos sacar conclusiones. Fijaros, estos tres, 27,3, 27,4, 27,3, han ido fluctuando esa décima que como veis tienen de diferencia, pero marcan prácticamente igual. Hay unas veces que cambian, que se ponen igual, otras que no, como ahora este, por ejemplo, que se ha puesto una décima por encima. Estos dos pues están ahí cerquita, ¿no? Este tiene aproximadamente 4 décimas más y este tiene aproximadamente 6 décimas más. Lo que vamos a hacer es ponerle a estos dos una etiqueta de medio grado de diferencia, ¿vale? Estos marcan medio grado más. Y a este prácticamente le vamos a poner que tiene una diferencia de 1 grado, como estáis viendo. Algo más, pero 1 grado. Lo que vamos a hacer ahora es que voy a buscar por ahí unas pequeñas pegatinas y vamos a identificarlos, pero vamos a tomar como referencia estos tres que estáis viendo ahí en la pantalla, ¿vale? 27,4 y 27,3. ¿Veis? Ahora han cambiado estos dos, lo que os estaba diciendo, y se han puesto todos iguales en 27,4. Y es que están calcados, ¿vale? Están ahí marcando décima arriba, décima abajo, así han estado todo el tiempo, más de 1 hora que se han pegado aquí en la mesa. Y los otros, pues ya digo, estos dos le vamos a poner medio grado, ¿vale? Y este le vamos a poner 1 grado. Es algo más, pero 1 grado aproximadamente. Busco las pegatinas, se las ponemos, los marcamos y vamos a lo que nos interesa, que es a ver realmente, sin tocar el termostato, qué temperatura tenemos ahora mismo en la bandeja de huevos y después si hace falta calibrar, pues calibramos. Pues ya estoy aquí preparado, he cogido la cinta para marcar y las tijeras y el rotulador. Es importante que no se muevan, porque si ahora lo hacemos a lo loco y cambian de posición y demás, todo el tiempo que hemos utilizado no valdría para nada. Tenéis que tener en cuenta que ahora en cuanto empecemos a tocarlos, a manipularlos, pues con nuestro calor corporal vamos a variar los valores. Entonces, sin moverlo del lugar, pues le ponemos la etiqueta y lo marcamos, ¿vale? Y ya nos da igual, ya buscaremos la forma de colocarlos dentro. Los que marcan igual que el blanco, pues lo dejamos sin nada, confiamos en ello plenamente porque están marcando igual. Y para que veáis, ya sabemos cuáles marcan bien y cuáles no marcan tan bien. Pues teniéndolos marcados, todos los podemos utilizar con total confianza. Los que marcan igual, sin problema ninguno. Pero los otros, sabiendo qué temperatura tienen de diferencia, pues eso nos encontramos. Vamos allá. Voy a coger la cinta. Voy a coger primero este que es el que marca, pues prácticamente 1 grado más, hemos dicho, ¿no? Voy a coger las tijeras. Lo voy a poner aquí para que lo veáis.
Ahí. Marca un poquito más, marca 1,2 aproximadamente, pero le voy a poner 1 grado. El rotulador le voy a poner 1 más. Este marca 1 más, ¿veis? Pues esto es tinta plástica de la Fuerte, de estos rotuladores que marcan y no se van, ¿vale? Y lo voy a poner ahí aparte, ¿vale? Este marca 1 más. Y los otros dos, pues vamos a ponerles que marcan pues medio grado más, ¿vale? Vamos a ponerles que marcan medio grado más. Uno era medio grado y el otro, que era este, marcaba un poquito más, pero bueno, le voy a poner 0,5 más. 0,5 más, ¿vale? 0,5 más. Y este de aquí es el otro que marcaba pues el medio grado. Ese era medio grado real, ¿vale? De todas maneras, quiero que sepáis que estamos hablando de décimas. Que a la hora de incubar cualquiera puede decir, bueno, pero ya no es la temperatura exacta, no sé qué, y tiene parte de razón, ¿no? Pero estamos hablando de décimas, ¿vale? Y realmente, siendo sincero, yo he comprado estos medidores de temperatura, ¿veis? Medio grado más, vaya. Le he dado sin querer al teléfono, ahí está, no pasa nada. Que realmente los he comprado para este experimento, para esta incubadora y para todo lo que vamos a probar con ellas, ¿vale? Si no, yo no hubiera comprado estos medidores de temperatura, ¿vale? Lo que pasa que me viene muy bien porque ahorro tiempo y viene bien también porque hay algunos compañeros que tienen encima de la incubadora un montón de este tipo y bueno, viene bien porque así veis qué es lo que podéis hacer y cómo podéis comprobar cositas, ¿no? Ahora está este en 27,7 y este 27,6 y este en 27,7. Estos tres van a la par. Entonces yo estos dos pues confiaría plenamente en ellos porque me están marcando igual que el blanco, que es el que yo tengo de referencia. Y de hecho, sabiéndolo, para futuras incubaciones, tendré este dentro, por supuesto, porque también controlo la humedad. Pero uno de estos, pues lo dejaré ya que lo tengo, con la sonda dentro y en la parte de fuera, por si cualquier día entro en la habitación y veo cualquier cosa rara, sin tener que abrirla, pues mira, ya lo utilizo. Pero repito, los hemos comprado porque los estamos utilizando, teníamos pensado esto que estamos haciendo en el canal con esta incubadora. Pero que estos que ya están marcados, ¿veis? Ya sé también prácticamente décima arriba o décima abajo cómo se comportan. O sea, que de tener 2 termómetros que marcaban la temperatura bien, tengo ya los 5 porque sé qué margen de error tienen los otros, ¿vale? Y si os fijáis en el detalle, no sé si alguno ha estado atento, en la humedad relativa, ¿veis? Después de llevar ya un montón de tiempo, todavía sigue bajando y lo hace muy lentamente, cuando ya sabéis que la humedad, cuando el cambio es muy grande y lo ponemos rápidamente, pierde. No está cambiando tan rápidamente porque llevamos unos días que la temperatura ha bajado muchísimo, muchísimo. Estamos teniendo unas temperaturas muy agradables por la noche y por la mañana. Hombre, estamos todavía en verano cuando estamos grabando este vídeo y a mediodía es normal que el sol zumbe de lo lindo. Pero estamos teniendo una calor ya más moderada, pero con mucha humedad relativa, lo que hace que la calor sea como muy pegajosa. Estamos en torno al 60% de humedad relativa. A mediodía, cuando la calor sube, baja un poquito, pero después por la noche, cuando bajan los grados, sube el tanto por ciento de humedad relativa y anoche creo que estaba en el 65%. Son detalles que, si eres observador, son detalles que no pasan desapercibidos. Ahora vamos a abrir la incubadora. Evidentemente perderá calor, pero las paredes ya están calentitas, el agua ya también estará calentita y cuando digamos mirar la humedad relativa, pues ya los datos serán más fiables.
tenemos una vista desde las alturas para que se vea bien la base de la incubadora. Hemos tenido que desconectarlo porque con el ruido del ventilador nos íbamos a volver locos aquí y tampoco el audio iba a ser muy bueno. He echado la incubadora hacia atrás porque mi intención es poner aquí delante los medidores para que en todo momento veamos la temperatura por las zonas que tenemos. Los pondré aquí, en las 4 esquinas y en el centro. Voy a empezar primero poniendo la sonda de los dos que marcan medio grado más al fondo, para que después cuando veamos las lecturas no tengamos dudas ninguna, ¿vale? ¿Veis? Este que marca medio grado más, lo vamos a poner en una esquina al fondo, ¿vale? Y para que no se mueva, pues le vamos a sujetar la sonda bien, ¿vale? Ahí. Y lo pondremos, pues aquí, en esta esquina, ¿vale? Después el otro, el que marcaba medio grado más, lo vamos a poner en la otra esquina. ¿Veis? Que yo entiendo que en todo esto se tarda un montón de tiempo. Hombre, también hay que decir que yo estoy tardando más tiempo porque lo estoy explicando, lo estoy grabando. Este lo ponemos aquí en la otra esquina, ¿vale? Lo estoy explicando, lo estoy grabando. No es lo mismo que simplemente hacerlo y ya está, ¿vale? Es más trabajo porque tengo que estar pendiente a que la grabación salga medio bien, ¿no? Y después, para tener bien la referencia, pues este que marca un grado más lo voy a poner en el centro. Entonces ya sabemos que los dos del fondo marcan medio grado más y que el del centro pues marca un grado más, ¿vale? Así tenemos menos dudas. De todas maneras lo voy a apuntar ahora en la pizarra para que cuando lo vayamos viendo, ¿veis? Este lo voy a poner en el centro, ¿vale? Y aquí, pues lo dejaré en el centro, ¿eh? Estáis viendo cómo queda, ¿no? Un montón de cables. Después la puerta no cerrará herméticamente, pero bueno, me da igual. La humedad relativa la mediremos con la renovación que le hicimos y los resquicios que queden en la puerta. Eso da exactamente igual. Después, añadiendo recipientes o quitando, iremos controlando la humedad relativa. Y ahora, los dos termómetros que marcaban bien, los vamos a poner en las dos esquinas de fuera. En las dos esquinas pegados a la puerta, ¿vale? Este lo vamos a poner aquí, aquí, y lo pondremos aquí delante, ¿vale? Ahí. Y el otro, que también marcaba bien, lo vamos a poner en la otra esquina de fuera, ¿vale? Lo vamos a poner aquí. Entonces, ahora este lo vamos a poner aquí en su esquina correspondiente, ¿vale? Así. ¿Vale? Cerramos la puerta, que con todos los cables se queda medio bien, ¿vale? Ahí está. Coloco los termómetros bien para que lo podamos ver bien. Y ahora, pues cojo el teléfono y pego un repaso por aquí para que veáis qué temperaturas están marcando ahora mismo. Ya están subiendo porque el interior de la incubadora evidentemente estaba calentito. Y la voy a volver a conectar para que veáis el ruido que hace el ventilador. Ahora cuando salte ya está funcionando y ya veréis como los termómetros ahora van a tener un baile de temperatura rápidamente, pero ya digo que eso nos da igual, la vamos a dejar un montón de tiempo. Ahora sí vamos a aprovechar y vamos a hacer otras cosas y nada, vamos a ver en cuánto se estabilizan y si tenemos que calibrar
nuestra incubadora o no. Lo mismo, imaginaros que tenemos entre 37 y 38 grados y no hay que tocarlo. O lo más probable, casi con toda seguridad, que haya que retocar el termostato y ya después veremos en cuánto se queda la temperatura. De todas maneras, en este mismo vídeo os voy a decir cómo se maneja el termostato, cómo se retoca, cómo se hace la calibración, y después sacaremos todos los termómetros y dejaré el blanco solo dentro para de una tirada ver cómo está la temperatura y la humedad. Porque ya en este vídeo también, una vez que quitemos todos los cables y ya esté la puerta bien, pues quiero ver en cuánto se queda la humedad relativa con los dos vasos, y si tenemos que quitar o añadir, pues quitamos y ponemos sin problema. Ya explicamos todo lo relacionado a esta incubadora para tener buenos resultados de incubación, ¿vale? Y repito, creo que todo el tiempo que estamos echando merece la pena. ¿Veis cómo están puestos? Pues 4 esquinas y centro. Este marcaba medio grado más. Este del centro marcaba pues 1 grado más. Este de la otra esquina de dentro también marcaba medio grado más. Y este, pues supuestamente marcaba bien porque es el de fuera. Vamos a la otra esquina, ¿veis? Y este, que es el de fuera, pues 36,2. Fijaros las diferencias. Este que marcaba igual que este, pues ya no están ahora mismo tan iguales. 36,3 tenía aquel y este tiene 34,6. Pero claro, ahora mismo están empezando a calentarse. No los he metido todos al mismo tiempo y ya ocupan una posición diferente. Por eso es muy bueno primero hacer las comprobaciones fuera, porque fuera evidentemente marca las diferencias reales que tienen cada uno de ellos. Pero dentro es más complicado, porque a lo mejor dentro es que tenemos de verdad diferentes temperaturas. Mira que están cerca las sondas, porque fijaros el cuadrado de la incubadora como es, que tampoco es enorme. Pero claro, hay una corriente de aire caliente que es la que supuestamente nos tiene que ayudar, y es la que tenemos que ver si realmente nos está ayudando a tener la misma temperatura o no, ¿vale? La dejo ahí funcionando, la voy a dejar un buen rato. De vez en cuando vendré por aquí a mirar, pero hasta que no lleve un buen rato, pues no compartiré vídeo con vosotros, porque quiero estar seguro de que ya está bien estable la temperatura dentro, como para sacar conclusiones, que es lo que nos interesa, ¿vale? Bien, pues ha pasado bastante tiempo, mucho más de 1 hora, y esto es para volverse loco. Ya os digo que no es el método que más me gusta. De todas maneras, me he comprometido a sacarle partido al sistema que hemos utilizado, pero así todo, fijaros. Vamos a empezar por lo del fondo. Tenemos 35, aparecen los dedos porque voy a apuntarlo a la vez, 35,6, pero hay que tener en cuenta medio grado menos. Entonces, 35,1. 35,1. El de la otra punta de dentro marca 34,6. Le quitamos medio grado, 34,1. 34,1. Perdonadme si se me va la imagen, pero es que estoy apuntando también. En el centro tenemos 37,5. Le quitamos 1 grado porque el del medio, fijaros, era el que marcaba 1 grado más. Pues en el medio tenemos 36,5 grados. 36,5. Y ahora los de los laterales de fuera supuestamente marcan bien. Este tiene 35,8 y este 36,2. 36,2, ¿vale? Nos vamos a sentar ahora y vamos a analizar estos primeros datos que hemos sacado de la incubadora. Bueno, por comodidad he puesto aquí el rotulador y el folio de pie para que no se nos caiga, y así es más cómodo que no ponerlo tumbado y con el teléfono en la mano y demás, ¿no? Una locura de
el desvaríe que hay dentro de la incubadora con estas temperaturas que nos marca. Por lo pronto hay que darle más temperatura al termostato. Está claro que es insuficiente. Si me conocéis de otros vídeos ya sabéis que a mí no me gusta que la mínima esté por debajo de los 37 grados. Es más, me gusta incubar de 37,5 a 38. Eso se arreglaría muy fácil. Le damos más temperatura al termostato y ya está. No tiene más historia. El problema aquí viene porque tenemos un descontrol de temperatura en toda la incubadora que es increíble. Fijaros lo que tenemos. Aquí en la parte de atrás tenemos muy poca temperatura. Tenemos aquí en este extremo 35,1 y aquí 34,1. Una barbaridad la temperatura que nos falta ahí. Aquí, por ejemplo, en este extremo nos falta 3 grados para llegar a 37 y aquí pues 2 grados para los 37. Pero es que en el centro también nos falta temperatura, ¿vale? Y aquí en estos dos extremos de abajo, pues en aquel tenemos casi 36 y aquí tenemos 36, una diferencia de 4 décimas. Fijaros ahora, ¿no? Pero lo que os quiero decir con todo esto es que primero tenemos que buscar la forma de que esto se iguale un poquito más. No podemos hacer una calibración con un mapa de temperatura tan malo. Yo diría que malísimo. Malísimo. Esto no hay por dónde cogerlo. Entonces no te puedes meter a calibrar cuando las temperaturas, si le subes o le quitas temperatura, el descuadre va a ser el mismo, pero con esos grados de más o de menos que le pongas. Entonces, esto hay que igualarlo un poquito y experimentar hasta que podamos conseguir que la temperatura en la incubadora sea igual. ¿Entendéis ahora por qué es tan importante la colocación de los componentes en el interior de la incubadora? Es muy importante, porque eso nos ayuda muchísimo a conseguir nuestro objetivo. Tengo pensado hacer ya la primera modificación dentro. No voy a tocar el termostato, me da igual la temperatura que me marque. Lo que me interesa es que las 5, no sé si me entendéis, que las 5 sean lo más parecidas posible. Y una vez que consigamos que las 5 temperaturas que hay aquí sean lo más parecidas posible, pues entonces nos ponemos a calibrar. Pero vayamos paso a paso, porque ahora mismo meterte a calibrar es de loco y no vamos a conseguir nada. Os puedo decir que si le damos más temperatura, posiblemente consiguiéramos que de aquí para abajo tuviéramos buena temperatura y buen margen para incubar, de aquí para acá, desde el medio hacia abajo. ¿Por qué? Porque estamos rondando los 36 grados. Si le metemos 1,5 grados más, pues evidentemente desde la mitad para abajo estaríamos en un buen margen para empezar a incubar y tener buenos resultados. Pero de aquí para arriba no. De aquí para arriba tendríamos que esos huevos no estaríamos en condiciones óptimas de tener buenos resultados. Así imaginaros que en esta incubadora nos caben, por ejemplo, 60 huevos. Por ejemplo, no cogedme al dedillo lo que diga como ejemplo. Metemos 60 huevos y de aquí para abajo tendremos 30 que estarían en buena temperatura, a lo mejor 10 más que podrían tener posibilidades de salir con a lo mejor un día de retraso, pero ya el resto, los otros 20, estarían condenados. Esos pollitos, ni aunque esperáramos más días, tendríamos buenos resultados con esos 20 huevos. Lo que ocurriría es que después romperían a lo mejor alguno el cascarón y se quedaría dentro, romperíais los huevos y me diríais, pues Antonio, formarse se forman, pero con una falta de temperatura. Una falta de temperatura que hace que a medida que vayamos avanzando en la incubación, pues vayan acumulando ese problema que será cada vez mayor en el tiempo y al final pues el resultado será malísimo. Hay personas que después creen que rompen los huevos o ven los huevos picados y el pollito dentro y dicen, la incubadora falla a última hora, los últimos días es cuando tiene el fallo. No, en este caso es por una acumulación de días con temperatura baja.
¿Y se forman? Sí, se forman, pero ya se van formados condenados que ese retraso les va a costar la vida al final de la incubación, ¿vale? Es lo que quiero que entendáis. Entonces, ¿que yo podría hacer que esta incubadora tuviera un 50, un 60% de efectividad? Pues sí, me olvido de esta parte de arriba, de la mitad para abajo lo puedo conseguir y un poquito más arriba también, pero ya después, en ese resto, en esos 20 huevos, pues no tendría resultado, ya os lo digo de antemano con esas temperaturas. ¿Podrías conformarte? Pues sí, si solo pones los huevos de la mitad para abajo, pues tendrías una incubadora, pero ya perderías capacidad. Entonces veo una tontería de que si le caben 60 huevos, tener una efectividad sobre 30 huevos, y entonces tendrías realmente una incubadora con una capacidad de 30 huevos, de espacio para muchos más, pero con posibilidades de que tengas buenos resultados, unos 30 huevos, ¿vale? Entonces, vamos a ir al interior de la incubadora, la voy a apagar para que no me dé un calambrazo como me dio en uno de los vídeos anteriores, y tengo pensado hacer una cosa que sobre el papel creo que puede valer, si no, no lo haría, pero que ya después, cuando nos pongamos de nuevo a medir, pues sacaremos conclusiones, ¿vale? Vamos dentro de la incubadora. Bueno, no veas el calor que suelta la incubadora. Pues esto, aunque creáis que es tiempo perdido, para nada, para nada. Esto no es tiempo perdido para nada. ¿Conocemos la incubadora ya por dentro? ¿Cómo se comporta de la forma que hemos puesto nuestro ventilador y nuestra fuente de calor? Pues sí. ¿Entendéis por qué no me gusta este sistema? Bueno, ahí se queda. Me gusta más aquí arriba, con la fuente de calor bien centrada, el ventilador bien centrado y el reparto pues bien optimizado. ¿Qué tengo pensado hacer? Pues os lo voy a decir. Quiero ponerle aquí y aquí una arandela más para inclinar el ventilador, que eche el aire un poquito ligeramente hacia adentro. A ver si con eso consigo que las dos medidas de dentro me den más y pierda un poquito fuera y se igualen los de dentro con los de fuera, ¿vale? Ya después observaremos cómo se comporta evidentemente el medidor del centro, porque evidentemente cualquier modificación que hagamos va a influir y mucho en el interior. Y ahora me interesa que esta modificación influya y muchísimo, porque los datos no son para estar contentos. Así que voy a buscar un par de tuercas para darle esa inclinación ligeramente hacia aquel lateral, hacia el fondo, y toca hacerlo primero y después ver cómo se comportan nuestros medidores de temperatura y a ver si después de esta modificación nos dan alguna alegría. Y si no, pues a seguir pensando y a seguir modificando. Pero lo que no quiero quitar es el ventilador de esta posición. Yo, si fuera para mi casa, no lo hubiera puesto ni siquiera aquí. Ya sabéis cómo lo hubiera puesto. Pero como quiero intentarlo de esta manera, pues no me voy a dar por vencido hasta que los termómetros marquen buena temperatura y ya después me ponga con el termostato, que está ahí arriba tranquilito, para calibrarlo y ajustarlo y de paso explicar cómo se maneja, ¿vale? Vamos manos a la obra. Bueno, he buscado esta forma para grabar. Voy a quitarle los dos laterales de aquí para meterle tuercas. He cogido algunas tuercas de diferente tamaño, porque ya no me acuerdo qué grosor tenían los tornillos. Los voy a desatornillar un poquito, lo justo para poder metérselo sin tener que quitar el ventilador del todo, porque si no es un lío y no tengo ganas de complicarlo mucho más, ¿no? Viendo el vídeo, el último que he grabado, porque creí que había dicho otra cosa, digo, lo voy a ver para estar seguro. Digo, hasta yo mismo, digo, es que parece que estoy enfadado. Mi mujer muchas veces me dice, hablas tan fuerte, tienes un tono de voz que parece que estamos discutiendo. Y es verdad, cuando he visto las temperaturas, digo, ya está el vídeo casi terminado, pues digo cómo se calibra el termostato, cómo se maneja, que es muy fácil, y cerramos vídeo, pero os dije que iba a compartir todos los problemas que salieran y que lo ibais a ver en directo y paso a paso,
y palabra es palabra, ¿vale? Venga, pues voy a desatornillar poco a poco. Lo he desconectado porque no me fío. Y bueno, pues toca desatornillarlo y meterle otra rosca más. Vamos a variar la posición del movimiento del aire y vamos a ver si con eso conseguimos pues que las temperaturas se igualen un poquito más. Era una locura, una completa locura, ¿eh? Una completa locura. Este ya está casi fuera y este ya está también, ¿veis? Una completa locura. Entonces, pues lo primero que se me pasa por la cabeza es que si tú no pruebas... Ahora, si tú no pruebas antes lo que nosotros hemos probado con los con los termómetros fuera, te vuelves loco, porque si además no sabes qué diferencia de temperatura tienen cada uno, no es que te vuelvas loco, es que si adivinas eso, es pura suerte, o chiripa, como decimos por aquí. Eso no hay quien lo adivine, pero vamos. Vamos a ver si consigo introducir la tuerca para... Ahora vamos a ver si quiero entrar así en el orificio. Ahí. Y la de arriba exactamente igual. Ahora no preocuparos que ahora cuando termine os lo muestro y vemos cómo se comporta. No tenemos nada que perder porque de todas maneras los primeros valores han sido horribles, ¿vale? Os voy a enseñar cómo ha quedado, es una tontería, pero lo que siempre digo, cualquier modificación que hagamos en la incubadora, por pequeña que sea, va a traer consecuencias. Vamos a verlo, lo enseño y a probar otra vez. Ya ha perdido calor la incubadora otra vez, pues vuelta a empezar. Hay que esperar otro buen rato, pero venga, mientras antes lo hagamos, mejor. Madre mía, qué calor hace aquí. Estoy en toda la puerta de la incubadora. ¿Veis? Aquí tiene las dos tuercas, que antes tenía una, y aquí exactamente igual. He metido otra, ¿veis? Ahora tiene dos, y ya veis la inclinación, ¿veis? La inclinación que tiene hacia aquella pared. Mi intención es que eche aire hacia la pared de enfrente, pero con inclinación a esta esquina, al interior, y ahí que rebote como tenga que rebotar, y vamos a ver si se nota en la base, ya que allí en el extremo, cerca de los dos vasos, pues tenemos una temperatura totalmente diferente. Voy a hacer otra cosa también. Voy a cambiar de sitio los vasos para ver si también influyen en el reparto del aire caliente, quitándolos de los rincones y poniéndolos hacia el medio, que hay más libertad, ¿no? Vamos a ver con estos cambios cómo se comporta ahora la incubadora, ¿vale? Ya estoy empezando a traer herramientas, a dejar cositas por aquí en medio. Empiezo muy bien, pero no sé cómo me las apaño, que termino, pues como ya estáis viendo, ¿no? Pues bueno, toca conectarla de nuevo. Ahí está. Vamos a dejarla otro rato bueno funcionando y bueno, colocamos bien los termómetros para que nos den, vamos a ver qué valores nos dan ahora cuando lleven un rato estabilizándose. Y nada, hoy estoy de amo de casa, por eso estoy teniendo un poco más de tiempo para hacer todos estos cambios, pero ahora estoy en la cocina alternando los quehaceres, ¿no? La voy a dejar un buen rato, me voy a la cocina y cuando venga, ojalá me lleve una sorpresa, pero bueno, a ver si esta modificación que hemos hecho, que yo creo que sobre el papel puede funcionar, vamos a ver la realidad, qué es lo que nos prepara, ¿vale? Bien, aquí estamos y vamos a tomar nota de nuevo de las temperaturas.
En este extremo dentro, 39,2, 39,1. 39,1. En el otro extremo de dentro, 38,4. 38,4, ¿vale? En el centro, 39,9. 39,9. Aquí 38,5. 38,5 y aquí 38,9. 38,9. Me hubiera gustado dejarlo un poquito más, porque sí es cierto que cuando el ventilador actúa, se enciende, se vuelven como un poco más diferentes, pero en cuanto para, se van estabilizando, ¿vale? Que al fin y al cabo es lo que interesa, la temperatura media, que viene a ser realmente lo que nos marcan estos medidores de temperatura. Lo que pasa es que reaccionan muy rápido a los cambios, a los picos de temperatura, pero que realmente cuando para la corriente de aire, que dura muy poquito tiempo porque esto mantiene la temperatura perfectamente y dura un montón hasta que vuelve a actuar, pues vamos a sentarnos y vamos a analizar los datos. Pues bien, aquí lo tenemos bastante igualado en esta zona. ¿Por qué? Porque tenemos 38,9 y 38,5. Aquí, recordad que en el centro tenemos que poner 1 grado menos. Entonces 39,9 se quedaría en 38,9, lo que haría que estos tres estuvieran ya bastante más igualados. Aquí, en estos dos, tendríamos que quitar medio grado. Con medio grado esto se quedaría en 38 y esto se quedaría en 38 grados y medio. Ya podemos decir que tenemos un mapa de temperaturas mucho mejor que el anterior. Para que no haya problemas, lo voy a quitar un momento. Fijaros lo que tengo ahí y voy a ponerlo para que se vea, ¿vale? Quitándole la diferencia, 38,9, y así tenemos menos problemas, ¿vale? 37,9. Voy a colocarlo aquí otra vez. Ahí está. Para que no haya errores, ¿vale? Quitándole a estos tres la diferencia que tenían, pues fijaros qué mapas de temperaturas tenemos. Que sí, que hay que bajarle 1 grado al termostato, pero cuando le bajemos el grado estaremos prácticamente en un margen, en una diferencia de temperatura que me encanta. Por ejemplo, aquí tendríamos casi 37, sería una décima por debajo. Aquí tendríamos una décima por encima de 37. Aquí tendríamos una temperatura ideal de 37,9. Ideal siempre dando mi opinión, ¿vale? Aquí tendríamos 37,9 y aquí tendríamos 37,5. Yo creo que de esa manera podríamos sacar máximo partido a toda la superficie de lo que será en un futuro la bandeja de huevos. Y fijaros la pequeña modificación que hemos hecho de cambiar un poquito la dirección de salida del aire del ventilador y lo que hemos conseguido con todo esto. Pues bueno, aquí no os voy a contar más problemas, pero no veas cuando le he dado alguna vuelta a la incubadora y he visto que algunos de los valores se han disparado y digo, algo no va bien. Hasta que he tenido que abrir la incubadora y sabéis lo que ha pasado, que con el calor, el fiso que he puesto, la cinta aislante sujetando la sonda, pues con el calor alguna que otra se ha soltado, la sonda se ha movido y claro, alguna ha quedado más en alto y me estaba dando 45 grados y ya me estaba volviendo loco. Digo, esto ya es para volverse loco, que un termómetro me marque 45 grados, a ver qué cuento yo aquí. Pero claro, cuando he abierto la puerta de la incubadora y he visto que había un par de ellas sueltas, pues todo cobra sentido, ¿no? Bueno, vamos avanzando poco a poco y ¿sabéis lo que voy a hacer ahora? Que vamos a ver ya, no vamos a esperar más, cómo funciona el termostato STC 3028 y le vamos a quitar 1 grado de temperatura. Vamos a volver a mirar los datos y después vamos a intentar otra cosita más que después os cuento. Hablo ya a última hora con el tema de la humedad relativa. Vamos a ver también qué humedad relativa tenemos porque quiero terminar hoy este apartado de esta incubadora que podamos dar por finalizada en el día de hoy, ¿vale?
Vamos al termostato. Un primer plano, así de cerca para que se vea bien. Puede que al meter las manos por ahí, al ser un plano tan corto, se desenfoque alguna que otra vez. Bueno, espero que sepáis entenderlo. Y me voy a ayudar del bolígrafo. Mirad, ya lo dije antes, pero lo voy a explicar porque estamos centrados en el termostato, ¿vale? Tiene dos pantallas porque es doble controlador. Esta roja es la parte que controla la temperatura y esta parte la humedad relativa. Por cierto que fijaros que en el interior de la incubadora tenemos un 55,1% de humedad relativa. O sea que no vamos mal encaminados, lo digo, para cuando nos dediquemos a la humedad relativa. Yo creo que cuando quitemos todas las sondas y la puerta quede hermética, yo creo que si no estamos sobre el 60%, calentito, calentito. Vamos a lo que nos interesa. Si nos centramos en la parte de la temperatura, aquí vemos 4 teclas. Esta pantalla está con el número 1 y esta de la humedad con el número 2. Si veis aquí las teclas, estas dos tienen el número 1 y estas dos de abajo tienen el número 2. Quiere decir que estas dos teclas de arriba es para controlar la parte de termostato y estas dos teclas de abajo es para controlar la parte del higrostato, de la humedad relativa. ¿Qué conseguimos con cada una de ellas? Pues veréis. Ahora mismo esta es la temperatura que supuestamente hay en el interior de la incubadora. Si dejamos pulsada esta por un tiempo, empezará a parpadear aquí una temperatura. Y esa es la temperatura mínima a la que hemos programado el termostato. Y si dejamos pulsada esta, pues empezará a parpadear aquí otra temperatura que será la temperatura máxima que hemos seleccionado. Temperatura mínima, temperatura máxima. Una vez que seleccionamos alguna de las dos y empieza a parpadear, aquí podéis ver que una tecla manda para arriba y otra manda para abajo. Es para ajustar al valor que queramos. Tengo que quitarle 1 grado de temperatura, ¿vale? Porque hemos dicho que le vamos a quitar 1 grado y vamos a observar a ver si se queda ya en un margen bueno para incubar. ¿Por qué voy a hacer? Voy a dejar pulsada esta tecla y empieza a parpadear. 37 vamos a ponerlo en 36. Le damos para abajo y ya está en 36, ¿vale? La dejamos que deje de parpadear y ya tenemos la mínima. Ahora vuelve a marcar la temperatura que tiene dentro. Si dejamos pulsada esta, ¿veis? Está en 37,5, pues hay que bajarla hasta 36,5. 36,5. ¿Qué quiere decir? Que por el termostato, después calibraremos, ¿vale? Ahora le estamos quitando simplemente 1 grado. Encenderá cuando llegue la temperatura a 36 y desconectará cuando la temperatura llegue a 36,5, ¿vale? Después os voy a decir cómo se calibra este tipo de termostatos, porque no tiene más. Aquí habéis visto cómo se maneja el termostato. Hay que ponerle una temperatura mínima y una temperatura máxima, se gradúa y tal cual va. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo la temperatura que marca el interior, veis, 38,2, no tiene nada que ver con los 36 grados que hemos programado en el termostato, porque ahora mismo lo que nos interesa es bajar la temperatura dentro. Lo que nos interesa realmente siempre es la temperatura que tenemos en la zona donde van los huevos. Esa es la temperatura que nos interesa. La temperatura que marque esto nos da exactamente igual. Ahora bien, si tú quieres saber cómo se puede hacer que coincida esta temperatura con la que realmente hay dentro, después te lo explico. Ahora mismo lo que estamos intentando saber es que los 5 termómetros que tenemos aquí marcando tengan una temperatura que sea buena para incubar. Eso es lo que nos interesa ahora mismo. Saber en qué se nos queda en cada una de las posiciones. 4 esquinas y el centro, ¿vale? Y de nuevo toca tomar nota de las temperaturas. Tiene que saltar dentro de poco, pero lo que quiero que veáis es cómo está de igualada la cosa ahora mismo. 37,4. En esta punta 37,1. 37,1. En el centro 38,6. 38,6. 36,9.
y en esta punta 37,2, ¿vale? 37,2. Estos datos pues van ya bajando porque tiene que saltar dentro de poco, pero ahora os cuento con el papel por delante, ¿vale? Aquí es donde se ven bien las temperaturas, fijaros qué temperaturas tenemos, son en realidad un poquito más altas, lo que pasa que lo he pillado en este momento en que puedo grabar y lo que quiero que veáis es cómo ya están más parejas. Hay zonas que hay que mejorar, pero ahora te cuento también porque hay que conocer cada incubadora, cada uno tiene que conocer su incubadora, mientras más mejor, porque mientras que mejor sepamos cómo se comporta, pues mejor la entenderemos después cuando nos pongamos a incubar. Ahora os cuento. En este lado tenemos 37,2, aquí tenemos casi 37, aquí le quitamos un grado, tenemos 37,6, aquí le tenemos que quitar medio grado, nos quedamos en 37,6 y aquí nos quedamos en 37,9. Voy a hacer igual que la otra vez, voy a tacharlo y voy a poner las temperaturas reales ya después de quitarle a cada termómetro pues lo que corresponde, ¿no? 36,6 y aquí 36,9. Vale, pongo aquí y vamos a ver. Estas temperaturas realmente lo que quiero que veáis es la igualdad que hemos conseguido. De aquí para abajo lo hemos tenido fácil, pero además ahora este rincón también hemos hecho que se quede, bueno, ideal, porque fijaros que aquí al fondo se nos queda igual que aquí adelante. Ya hemos conseguido de guardar buena distancia en todo esto. Y aquí, este que está en 36,6, no es realmente la mínima porque ya le quedaba nada y menos para saltar. Quizás sea el punto negro que nos quede, pero ya no podemos rectificar esto porque perjudicaríamos otra parte. Para aquí conseguir una temperatura perfecta, pues tendríamos que ya haríamos inviable algunas zonas de por aquí. Por ejemplo, me explico. Si le metiéramos medio grado más para montar esto en 37, se quedaría en 37,1, se nos dispararía, por ejemplo, esta que ya montaría de 38 y esta ya, pues prácticamente le pasaría lo mismo. Podemos hacerlo y de hecho lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque como nos gusta incubar a nosotros entre 37,5 y 38, todavía tenemos que subirle un poquito más la temperatura medio grado. Con medio grado, quizás la que se nos escape un poquito más sea esta, que se pondría en 38,1. Un poquito más quizás, pero sería asumible. Y ya las demás estarían de lleno en los 37 grados. ¿Qué quiere decir? Que este rinconcito quedaría con 37 a 37,5, pero lo demás estaría en ese margen de 37,5 a 38, 38,2, 38,3. Yo creo que para como se presentaban las temperaturas en un principio, yo creo que están muy bien y podemos decir ahora, en lo que a temperatura se refiere, que tenemos una incubadora que le podemos sacar provecho en toda la bandeja de huevos, pero que sea consciente. Quiero que seas consciente del trabajito que ha costado. Y todo este tiempo que hemos estado, porque para grabar el vídeo sí, a lo mejor alguno puede decir, el vídeo dura un montón, este tío charla un montón, lo que quieras. Pero para grabar el vídeo nos hemos pegado casi un día entero, porque entre medición y medición, cambio y cambio, apertura de incubadora y cierre, hay que esperar un montón de tiempo, es inevitable, para que después se estabilice el interior. Si no, todo esto no valdría prácticamente nada, no valdría un céntimo. Así que intentamos hacer las cosas bien, intentamos que tú no cometas errores que nosotros ya cometíamos en el pasado y que nos costó mucho trabajo arreglarlo y sobre todo lo más importante, el saber qué es lo que pasaba. Bueno, un lío que ni te cuento, para que veáis el lío con las temperaturas, con los mapas de temperatura del interior y todo lo que habéis podido ver si habéis aguantado y habéis llegado hasta esta parte del vídeo. Lo que vamos a hacer ahora es coger nuestro medidor de temperatura y humedad,
Y ahora toca medir la humedad. La temperatura ya prácticamente la tenemos. Lo que nos toca medir es la humedad relativa. Fijaros que dentro, ahora os lo voy a mostrar, el medidor de humedad del termostato está midiendo 58,8% de humedad relativa. Si eso fuera cierto, sería perfecto. Pero lo vamos a hacer mejor todavía. Vamos a quitar la sonda de dentro, la vamos a poner aquí envuelta junto con este medidor otra vez envuelta en el trapo y vamos a ver qué diferencia hay entre este y este. ¿Os imagináis que este mide bien? Entonces ya no tendríamos que meter este para hacer la prueba de la humedad relativa, porque si le hacemos a este dispositivo la prueba del trapo húmedo y funciona bien, pues nos encontraríamos que esta sonda nos mediría perfectamente la humedad y podríamos confiar en él sin necesidad de meter este dispositivo. Bueno, sí lo metería, pero para controlar la temperatura, porque la humedad, mirando el termostato SPC 3028, sería todo perfecto. Pero en fin, eso sería lo perfecto, sería lo ideal, hay que comprobarlo. Ahora, mientras he estado cogiendo el teléfono para grabar manual y ahora voy a abrir la puerta y demás, ha bajado la humedad relativa, pero yo creo que cuando quitemos todos los cables de los termómetros y demás y cierre más hermética, va a subir a lo que necesitamos. Pero de todas maneras, ya que lo he dicho, vamos a hacerle la prueba del trapo húmedo y voy a quitar la sonda, lo voy a apagar de momento, no sea que me dé otro calambrazo, y vamos a ver qué datos nos da. Voy a quitar la sonda, he apagado ya la incubadora, también así para que la sonda pierda temperatura, porque aunque la envuelva después en un trapo húmedo, la temperatura, bueno, la sonda tiene un calentón y puede influir en la medición después de la humedad relativa. Así que hay que dejarla que pierda temperatura, hay que quitarla, ¿vale? La desatornillaré, voy a dejar el tornillo ahí y la voy a poner aquí arriba, ¿vale? Que es donde nos interesa. Ya estoy aquí de nuevo, voy a poner el trapo húmedo aquí, que se vea, voy a poner nuestro termostato, nuestro medidor de temperatura y humedad y ahora aquí al lado la sonda. Lo envuelvo bien y vamos a ver, ahí está, qué humedad relativa nos marca el termostato y qué humedad relativa pues nos marca nuestro termohigrómetro. Lo que sí voy a hacer es conectarlo, tengo que conectarlo porque si no, no nos mide, cosa en la que no había caído anteriormente. Si queremos que nos mida, pues está claro, aunque tengamos ese ruido, si queremos que nos mida, evidentemente hay que tenerla conectada. Ya estáis viendo del tirón cómo va subiendo la humedad relativa de nuestro dispositivo. Y eso que está caliente de haber estado dentro. ¿Veis? Qué rápido se está... Ya está en 74,5 prácticamente y va a seguir subiendo. Si se pusiera en el 98 sería perfecto. Después abriríamos el trapo y veríamos en cuánto está el otro, pero el otro ya más o menos lo sabemos. Lo que pasa es que este sí está corriendo un montón. Lo del hecho de meter el termohigrómetro, bueno, ya que estamos haciéndolo, pues lo metemos y demás. Pero si esto marcara por encima del 95, 97, sería perfecto. Nos podríamos fiar perfectamente de la lectura que nos da este medidor de humedad relativa. Ahora después volveré a meter la sonda dentro de la incubadora y ya veremos si dentro pues marca el 60% y podremos dar por terminado este modelo de incubadora, aunque todavía me queda explicarte cómo podemos hacer coincidir la temperatura de aquí con la que realmente hay en la bandeja de huevos, ¿vale? Es muy fácil, pero quiero dejar toda la información completa para dar por finalizado este modelo de incubadora casera.
Pues ha pasado ya bastante tiempo desde la última vez y bueno, fijaros cuánto marca el medidor de humedad. Ahí lo tenemos envuelto en un trapo, un montón de tiempo ahí esperando y casi el 100%, 99,6. En teoría el nuestro tendría que tener, pues ahí está, 94, 95, que es lo que tarda hasta lo máximo que llega, pero sabemos esa diferencia que tiene. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es coger la sonda, meterla dentro, volverla a atornillar en su posición y cerrar la incubadora y medir dentro, a ver si por casualidad con esos 2 vasos de agua que tenemos en el interior nos marcara pues la humedad relativa que necesitemos, que esté en torno al 60%. Con eso nos valdría. Y mientras, fíjate en cuánto se nos ha puesto la humedad relativa, y eso que acabamos de sacar ya el otro medidor, y ese se ha quedado al aire. Evidentemente ahora poquito a poco empezará a bajar a medida, en cuanto la metamos aquí dentro y empiece a coger temperatura, empezará a bajar. Lo ideal sería, como ya te digo, que se quedara en torno al 60%. Y lo dicho, cogemos el tornillo que lo dejamos aquí dentro y vamos a atornillarla en el mismo sitio, ¿vale? La atornillamos y ahora te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer si quieres que la temperatura que te marque el termostato sea realmente la que tienes en la bandeja de huevos, ¿vale? Ahí está. A mí, por ejemplo, no me importa que arriba de una temperatura, por ejemplo, que arriba esté marcando 39, mientras que aquí en la bandeja de huevos tengamos 37,5 y 38. Pero si tú quieres que te coincida, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues evidentemente jugamos con la posición de la sonda, ¿vale? Si la acercamos a la resistencia, va a marcar arriba menos. Si la bajamos, pues evidentemente va a marcar arriba más. Esa calibración, en vez de tocando más temperatura y menos, si por ejemplo arriba lo tenemos programado entre 37,5 y 38, tendremos que conseguir la temperatura aquí abajo de 37,5 a 38, desplazando la sonda hacia arriba o hacia abajo. En este tipo de controladores que no traen una tecla, digamos, para calibración, que no traen para compensar, quitarle o ponerle los grados de más que vamos teniendo, pues entonces desplazando la sonda es como podemos hacer que coincida esta temperatura con la de arriba, ¿vale? Nos queda pendiente, que ya no lo vamos a hacer, los recipientes para los vasos de agua, que aquí en este diseño los pondríamos al fondo, los pondríamos los vasos en alto y así evitaríamos posibles ahogamientos, ¿vale? Pero es tan simple que no vamos a alargar más el vídeo, ya que con esto por hoy vamos a dar por finalizada esta incubadora en el momento que veamos qué humedad relativa tenemos con estos 2 vasos, ¿vale? Vamos a hacer el vídeo hasta que terminemos por completo la incubadora. Después recuerda que vamos a seguir experimentando con ella y que después cambiaremos el modelo dentro de la misma caja, haremos otra diferente. Ya hemos colocado la sonda, está la incubadora funcionando, con ese ruido que podemos hacer que sea más leve poniéndole los separadores al ventilador de goma, de manguera de grifo, de cualquier cosa que sea de goma, en vez de las tuercas, las arandelas metálicas que nosotros le hemos puesto. Y nada, a esperar un tiempo prudencial con la incubadora funcionando hasta que la humedad relativa se estabilice y ya vemos cómo conseguimos la humedad en el 60%. Si está bien con los 2 vasos que habéis visto, perfecto. Que no, pues a lo mejor tenemos que quitarle o añadirle, quién sabe. Una vez que la temperatura dentro se estabilice y la humedad vaya bajando, que ya está en el 91% a medida que la sonda se caliente, pues eso nos dirá lo que tenemos que hacer y lo que nos queda ya para dar por terminada esta nueva incubadora casera.
Y ya prácticamente terminando, ya estáis viendo en cuánto está la humedad relativa. 58,8, casi 59, evidentemente cerquita del 60%. Yo creo que con esos 2 vasos de agua nos podemos dar por satisfechos por el tema de la humedad relativa y la temperatura. Bueno, lo que os dije anteriormente, sabiendo lo que tengo en la bandeja de huevos, a mí personalmente me da igual lo que marque en la pantalla del termostato, ¿no? Yo creo que con eso podemos dar por finalizada nuestra incubadora casera en el congelador de un frigorífico. Evidentemente, aunque aquí termine este modelo de incubadora, vamos a seguir experimentando con este congelador y con formas diferentes de hacer una incubadora casera. Como os dije al principio, este sistema no es el que utilizamos, pero también queríamos hacerlo e intentar sacarle el máximo partido por los compañeros que deciden hacerla con esta ubicación de componentes. Bueno, otra incubadora más terminada aquí en nuestro canal, donde desde el principio lo decíamos que ya los acabados, cada uno pues lo que sea capaz de darle, que nosotros pues esta incubadora, lo mismo que la hemos montado, la vamos a desmontar y vamos a seguir construyendo otras versiones en el interior de este congelador. Todos los vídeos están aquí en nuestro canal cronológicamente. No hemos parado desde que comenzáramos el primer vídeo hasta ahora que hemos terminado esta incubadora. Pero hemos creado una lista de reproducción donde están todos los vídeos juntos, que podéis ver al principio de este vídeo donde aparecen en la parte de arriba. Ahí están todos los vídeos juntos. Esta incubadora en un solo vídeo terminado, todo incluido en un solo vídeo, aunque dure más, lo vamos a subir a nuestro canal secundario. Y por supuesto, cuando ponemos en estas etiquetas de arriba, haz tu incubadora aquí, incluiremos junto con las otras, otra incubadora terminada más, ¿vale? Yo creo que han estado interesantes estos vídeos, hemos ido solucionando los problemas a medida que han ido ocurriendo, que yo pienso que realmente es como se aprende un poquito más, y espero que toda esta experiencia te pueda servir a ti el día de mañana si decides hacerte esta incubadora. Nosotros lo hemos hecho con los componentes que ya habéis visto y en el congelador de un frigorífico, pero que da igual los componentes que utilicéis. El ventilador, otro modelo de resistencia, otro modelo de termostato, en vez de este congelador, ¿qué te digo yo? Un microondas o una caja de madera. El principio es el mismo. Lo que sí tienes que tener claro es que a ti los valores te van a dar diferentes. Ya de hecho, haciéndola igual que la hemos hecho nosotros, dependiendo del lugar donde te encuentres, los parámetros no se van a comportar igual en tu casa que aquí se han comportado en la nuestra. Pues lo dicho, gracias por acompañarnos en esta serie de vídeos y recordarte que todo esto te lo llevamos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía.